Bueno, pues una vez establecido un poco el contexto de este mundo achelense en el área de Madrid, en el que se insertan estos yacimientos de los que procede Damaceliae y de las faunas que la acompañan y de las interacciones que los grupos humanos tuvieron con las mismas, antes de centrarnos ya en la propia especie de Damaceliae, yo hoy quería dar visibilidad también a un trabajo que es el que posibilita que ustedes puedan contemplar con la integridad suficiente como para tener una lectura clara de las piezas con las que hemos trabajado, y que es un trabajo de restauración previo sin el cual no sería posible. Y bueno, pues para ello hoy tenemos aquí a Durga Orozco, que fue compañera en esta casa y que actualmente trabaja en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y que fue un poco la que comentó conmigo la posibilidad o del diseño sobre la posible intervención y restauración de estas piezas, y también me propuso trabajar en una restauración virtual, y para ello pues encontramos también a una persona ideal, que es Idoia, que había trabajado con nosotros, precisamente es una de estas personas que había hecho aquí sus prácticas dentro de este programa interno del departamento, y que además su TFM se había centrado también gran parte en la reconstrucción 3D de fotogrametría de piezas, ¿no? de huesos, buscando actividades o señales tafonómicas de actividad de carnívoros o de actividades humanas dejadas por marcas de corte. Así que les voy a ceder la palabra a ellas para que nos cuenten un poco cómo ha sido ese proyecto de restauración. Gracias, Juan Antonio. Primero, dar las gracias al Museo Arqueológico, que, como bien has dicho, fue mi casa durante bastantes años y me da mucha alegría siempre volver. Al Departamento de Prehistoria, que siempre se ha portado conmigo estupendamente, y sobre todo a Juan Antonio, porque sin su voluntad, su generosidad, desde luego esa idea y esa ansia mía de hacer una restauración virtual pues no hubiera sido posible. Y como vamos a ver, gracias también a Idoia, pues hemos conseguido, yo creo, algo muy interesante y sobre todo que genera una difusión muy, muy amplia de nuestro trabajo. El trabajo de conservación-restauración de... No, ahora no va. A ver. A ver aquí. Perdonad, que estamos teniendo ahí un problema con el teclado. Mira, es que no podemos avanzar. No, sí, es el teclado. Ahora. Con este sí no puede. Vale, gracias. Voy a explicar un poco eso. Yo voy a explicar el proceso físico de conservación-restauración que se realizó con los fragmentos y luego Idoia va a explicar un poco todo el proceso de virtualización que realizó. ¿Qué fases ha tenido este proceso de restauración? Fundamentalmente dos, una intervención física y una creación de soportes. Todavía me acuerdo cuando Juan Antonio llegó al laboratorio con una caja Liber y dijo, bueno, es que tengo aquí unos fragmentos que hay que adherir porque estamos estudiándolos y claro, necesitamos ver un poco la forma. Y este fue el primer fragmento que vi, el segundo y el tercero. Y claro, yo estuve mirando un poco las uniones y él me decía, remonta por un punto, pero remonta. Entonces, claro, ese punto, ahora en esta imagen se ve muy bien, en esta zona, este punto era un punto muy, muy pequeño y muy frágil. Entonces, lo que decidí o lo que decidimos en ese momento es adherir los dos fragmentos, el fragmento más pequeño y reforzar el que estaba ya unido. Como ven aquí, primero se realizó una cama con arena para facilitar ese proceso de adhesión. Y aquí, esta fotografía, estas no son mis manos, yo siempre llevo guantes. Y bueno, esto fue una ayuda de una de mis compañeras porque realmente teníamos que colocar aquí un refuerzo para estas piezas que
pesan bastante para lo que soportan los adhesivos que utilizamos en restauración, normalmente con los restos óseos, que en este caso tuvimos que reforzar con ceres, con un tejido de nylon, y en algunas zonas, en las uniones más fuertes, tuvimos que utilizar resinas epoxis. Esta es la intervención que ven aquí, que en este caso, además, tuvimos que reintegrar un poco volumétricamente con la resina en este punto para reforzar esta unión. La segunda pieza, que son los fragmentos de asta fósil de derecha de un individuo adulto, este es uno de los fragmentos, y el fragmento que estaba sin adherir, que también se unió en este proceso que hemos comentado como el anterior. Y en este caso, además, se realizó una reintegración volumétrica con escayola fina y cromática con pinturas acrílicas. Y luego la tercera pieza, que también se unió, esta en este caso tenía un fragmento mucho más pequeño y fue mucho más sencillo la unión. Después de esto, claro, se plantea, yo como restauradora, con los criterios que manejo, que son de mínima intervención, y teniendo en cuenta este tipo de material, que es bastante frágil y sobre el que yo realmente, para unir estos dos fragmentos, era necesario, en todo caso, hacer un refuerzo con una perforación y meter una espiga de fibra de vidrio, de lo que fuera, y además reforzar con una masa bastante potente para unir estos fragmentos. Entonces, hablando con Juan Antonio, bueno, la idea fue, se me ocurrió la idea de plantear unos soportes. Entonces, hablamos con la empresa Tracer, que diseñó estos soportes de metacrilato con varillas de metal que estaban forrados con polietileno termofusible y que tenían pues, un objetivo múltiple. Por un lado, la conservación, por otro lado, el almacenamiento y, por otro lado, que la mínima manipulación de las piezas, no solo para el departamento, sino también para todos los investigadores, puesto que es un modo de ver las piezas pues, óptimo y sin necesidad de ninguna manipulación, que siempre, por lo menos los restauradores sabemos que es así, es un riesgo total la manipulación de las piezas, sea cual sea. Este es el siguiente fragmento, bueno, la segunda pieza que también de la que se realizó el soporte, la tercera y otra más que también que no se intervino físicamente con adhesivo, no hizo falta pegar ningún fragmento, pero me parece también muy interesante porque en este soporte ven que incluso una pieza que estaba, digamos, en el aire, queda perfectamente integrada y se puede realizar la lectura de todos los fragmentos. Una vez realizado esto, pues yo tenía muchas ganas de que estos fragmentos se vieran, después de ver la imagen que habían creado de la dama, pues que se pudiera ver cómo de esos restos que están sin reintegrar, como nosotros llamamos sin reintegrar volumétricamente, que se pudieran integrar en una virtualización, en un vídeo, para bueno, conseguir así una restauración virtual. Y es lo que va a explicar Idoia y que yo creo que, bueno, que resulta muy interesante para eso, para poder difundir un poco no solo el trabajo de restauración, sino también de todo el proceso y de todo lo que es la investigación de la dama y de las astas. Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de la reconstrucción virtual y comentaros que después del trabajo que realizó Durga, pues también esta reconstrucción también tiene varias fases, igual que en el mismo proceso de intervención física. Y estas fases serían, pues, primero una sesión fotográfica, una fotogrametría, una modelización, una reconstrucción virtual de los modelos que se han creado y, por último, la animación, es decir, un vídeo que luego se utilizaría para esta vitrina cero. En primer lugar, la sesión... En primer lugar, es muy importante saber qué astas se han reconstruido y en este caso tenemos estas 4 en pantalla. En la parte superior tendríamos el holotipo, es decir, con la que se determinó esta especie de Amaceliae, y además tenemos justo a su lado tendríamos la rama derecha, que sería la paralela del holotipo, es decir, que tenemos el conjunto completo. Estas 2 astas son del yacimiento de Pedro Jaro y justo debajo tendríamos un individuo subadulto
de horcasitas y además una punta proximal muy completa también del yacimiento de horcasitas de un individuo adulto. La sesión fotográfica se realizó aquí en las instalaciones del Museo Arqueológico Nacional y antes de empezar con esta sesión fotográfica es muy importante tener en cuenta para realizar una fotogrametría que para conseguir todo un conjunto completo del objeto que se quiere fotografiar se debe colocar en diferentes posiciones. Por lo tanto, cada asta se colocó en 2 posiciones diferentes. En total se tomaron unas 128 fotografías que luego se utilizaron para la fotogrametría y la modelización. Esta fotogrametría se realizó en el programa de Metashape, que es un programa utilizado para fotogrametría, y se utilizó una metodología en las fases que podéis ver en pantalla. En un primer lugar, lo que tenemos que hacer es una orientación de las imágenes, una orientación para cada colocación que se ha utilizado. Después, cuando ya tenemos esta orientación, se produce dentro del programa como una nube de puntos, que sería como una iniciación del modelo final. Y en estos modelos de nube de puntos se colocarían unos marcadores para poder unir estas 2 colocaciones durante la sesión fotográfica. Una vez ya tenemos estos marcadores, se fusionarían estos 2 bloques y crearíamos un bloque final completo con todos los detalles de esa pieza. Finalmente se crearía una malla que ya sería similar al producto final y en esa malla se le aplicaría esa textura original. Por lo tanto, la fotogrametría y la modelización lo que sirve es para conseguir, mediante unas imágenes en 2D, conseguir un resultado completamente tridimensional. Ahora os voy a mostrar algunos de los ejemplos de las reconstrucciones que hemos estado haciendo de los modelos. En primer lugar tendríamos el holotipo y comentaros que en este caso sería una asta izquierda. Sin embargo, lo que hacemos es que también aplicamos un modelo simétrico para similar un poco lo que sería todo el complejo de las astas de esta nueva especie. En este caso lo que podemos ver es que en esta asta izquierda le faltaría tanto la punta proximal como la distal. Por lo tanto, en este caso, para poder hacer la reconstrucción, se han utilizado las ilustraciones y las reconstrucciones de mis compañeros de Juan José y también de Jesús, que más adelante lo podréis ver. Y además también tendríamos el caso del asta izquierda del subadulto. En este caso lo que podemos ver es que la punta proximal está prácticamente completa, como ha comentado Durga, solo había una zona donde faltaba un poco de material original. Sin embargo, lo que sería toda la rama distal y la punta distal estaba incompleta. Por lo tanto, esto sería más una aproximación que una reconstrucción original. Sin embargo, como ya habéis visto, la gran mayoría de estas 2 piezas faltaba mucho porcentaje de material original. Por lo tanto, decidimos que para hacer la animación necesitábamos unos materiales más completos, más íntegros. Por lo tanto, decidimos utilizar 2 piezas que en un principio no eran conexas, sino que eran incluso de 2 yacimientos diferentes, que serían la punta proximal izquierda, ya que es un fragmento muy completo, es de horcasitas, del yacimiento de horcasitas. Y luego tendríamos la rama derecha de un adulto, la paralela del holotipo, del yacimiento de Pedro Jaro. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues realmente los hemos unido. Lo que hemos visto es que tanto lo que es la punta proximal era un poquito más grande que lo que era la rama. Por lo tanto, se ha utilizado la morfología del holotipo para poder intentar ligar y unir estos 2 fragmentos. Y luego lo que hemos visto es que únicamente le faltaba la punta distal. Por lo tanto, esta reconstrucción también se han utilizado las ilustraciones de Juan José y de Jesús. Y lo que vemos es que las puntas proximales tienen como son más recurvadas hacia la zona del cráneo, sin embargo, la zona de la punta distal tienen como una orientación más vertical. En este caso, en pantalla lo que podéis ver serían los 2 modelos originales, luego tendríamos 2 modelos simétricos y además tenemos 14 rellenos hechos también de manera tridimensional. Y 2 de estos 2 rellenos serían las puntas distales. Para el montaje de la animación se ha realizado en Blender, que también es un programa típico para hacer todo el tema de animación y de vídeos. Y en este caso lo que hemos decidido era conseguir una cámara y que siguiera una trayectoria circular y además también que siguiera 2 vueltas completas. Es decir, en la primera lo que tendríamos serían las piezas originales para que se vea claramente cuáles se han utilizado. Al final de la segunda vuelta tendríamos esos modelos simétricos. Y al final de la vuelta lo que tendríamos es todos los rellenos, como van descendiendo poco a poco, hasta lograr todo el complejo de estas astas de Damaceliae. Y ahora, para finalizar, os voy a poner un trocito, el vídeo completo para que podáis ver cómo ha sido el resultado final de la animación.
Esta animación también os comento que si en algún momento le queréis echar un vistazo, está subida en el canal de YouTube del museo para que, pues, para cuando queráis lo podéis ver, y además es muy fácil pues, para observar todas las piezas originales, cómo se ha ido modelando poco a poco cada relleno, y al final es también lo que ha comentado Durga. Esto también lo que hace es pues, aproxima al público a ver pues, el trabajo que hay detrás y todo el estudio de esta nueva especie de Damatheliae. Aquí podéis ver cómo poco a poco se van rellenando. Y finalmente pues, tendríamos todo el complejo de estas astas y al final es eso, una aproximación para poder observar cómo podría haber sido pues, todo este complejo de astas de esta nueva especie. Y para finalizar, pues quiero agradecer sobre todo a Juan Antonio y a Durga por darme esta oportunidad de poder haber podido trabajar en este gran proyecto. Muchas gracias.